no como elegibilidad, sino como priorización. ¿Por qué priorización? El Fondo Mundial tiene criterios de priorización. Sin embargo, hasta el momento simplemente era una lista en la cual se iban financiando y el acuerdo era que todos se iban a financiar eventualmente. Entonces, era irrelevante tener esa priorización, aunque lo que queda claro es que sí fue un movimiento estratégico de los donantes para ir metiendo por el punto de priorización y eso es poco a poco imponer límites. Hay un límite que va a haber para la ronda 10 porque el Fondo Mundial está cambiando su estructura hacia una nueva arquitectura. Entonces se va a dar preferencia a las solicitudes por estrategias nacionales, que evidentemente están fundamentalmente pensadas para África, el sur del Sahara y otros países de ingreso bajo. Esto no beneficia a los países en donde hay epidemias concentradas, ingreso mediano y sobre todo ingreso mediano alto. Por eso a veces insisto mucho que no solamente somos mediano, no somos mediano alto, en el cual hay mucha, no duda, mucho interés en no financiar los proyectos a los países de ingreso mediano alto. En ese sentido fue como llegamos a la Junta de Gobierno, en donde ya se había adoptado por mayoría de los donantes esencialmente, pero también de los países de ingreso bajo, dos representaciones de África, sur del Sahara, del este y sur, y centro y oeste, entonces con lo cual tenían esencialmente mayorías con las comunidades y con algunas ONGs en desarrollo. Entonces la perspectiva cuando iniciamos la reunión era que simplemente en los criterios de priorización tenían tres componentes. Un componente era ingreso, con un máximo de 4 puntos. Los países de ingreso bajo tenían 4 puntos. Los países de ingreso mediano bajo tenían 2 puntos. Los países de ingreso mediano alto tenían 0 puntos. Un criterio de carga de la enfermedad, en donde de 4 puntos posibles, 4 puntos era para los países que tuviesen más de 2% en población general de prevalencia, 3 puntos que tuvieran más de 1%, pero menos de 2% en población general, o 10% de las poblaciones en mayor riesgo de vulnerabilidad, 2 puntos los que tuvieran menos de 1% en población general, o que tuvieran al menos 5% las poblaciones mayor riesgo de vulnerabilidad. 1 punto los que tuvieran menor prevalencia que esas o que no tuvieran datos. No, pero que no tuvieran datos sería 0. Y el otro criterio esencialmente, estoy hablando para VIH, no voy a mencionar tuberculosis malaria como es relevante para nosotros. Y el otro es el de la calidad del... Perdón, no tiene, pero en el contexto del Fondo Mundial no tiene relevancia. No somos elegibles para esas dos enfermedades. Pues en ese sentido, no tiene relevancia que lo discutamos para propuestas, porque México no es elegible ni para malaria ni para tuberculosis. Entonces, el tercer componente de este indicador era la calidad de las propuestas medidas por las calificaciones del panel de revisión técnica. 4 puntos para las propuestas en categoría 1 y 2, 3 puntos para la categoría 2B. Si ustedes ven los diferenciales entre los puntajes, en realidad lo que mayor decisión tenía era ingreso, en segundo nivel carga de la enfermedad. Intentamos, América Latina construimos en lo que Jorge Saavedra hizo en Addis Abeba, construimos en muchas propuestas, intentamos por lo menos cambiarlo de carga de la enfermedad para que tuviera 4 puntos cuando las poblaciones mayores de vulnerabilidad tuvieran una prevalencia mayor de 10%. No se aceptó. Entonces, a lo que hay actualmente es que la prioridad que se da a los proyectos va a ser utilizada porque va a haber un límite de los recursos disponibles. De lo que se logre recolectar en el segundo ejercicio de financiamiento o de abastecimiento del fondo, que va a ser próximamente, eso se va a dividir entre 3, que va a ser para primero cubrir todos los compromisos de los proyectos aprobados, entre los que encontramos en Ronda 9 de México, si logramos proseguir, quitando los compromisos, se divide entre 3 para proyectos nuevos. Las estimaciones del fondo serán $1.500 millones solamente. Entonces,
En ese sentido, la priorización sí tenía mucha relevancia, porque los países con epidemias concentradas de ingreso mediano alto no tendrían prácticamente prioridad. Entonces, lo único que se logró hacer es crear un fondo adicional de hasta $200 millones para un periodo de 5 años, con 75 millones para los primeros 2 años, o sea, fase 1, con un tope de solicitud por proyecto de 12.5 millones para la duración total del proyecto. Esto quiere decir que nada más se van a financiar 15 o 16 proyectos, en los cuales no va a ser incluido el criterio de ingreso para selección, pero puede solicitar cualquier país. En pocas palabras, si Uganda decidiera poner una propuesta para HCH, para trabajadores sexuales, para usuarios de drogas, podría participar y tendría ventaja comparativa. Entonces, esto es una ventana muy pequeña. Entonces, para los países como México, si quisiéramos hacer una propuesta para ronda 10, tendría que ser exclusivamente para las poblaciones que tienen mayor riesgo de vulnerabilidad, que no estén ya cubiertas por otras propuestas, en el cual no tenemos trabajo sexual, porque no tenemos datos, o porque los datos que tenemos apuntan a las poblaciones que tenemos en la propuesta. En esta propuesta de poblaciones móviles en Centroamérica y México, el problema es que si entramos como una propuesta regional, va a ser un promedio ponderado de prevalencias y promedio ponderado de ingreso, donde probablemente la parte de ingreso es lo que más fastidia la priorización. Y, por supuesto, se puede hacer, pero la probabilidad de ser financiada puede ser baja. Y hay que hacer el ejercicio, lo podemos hacer. Es una hoja de cálculo bien sencilla, debe ser. Pero, entonces, eso hay que discutir. Se discutieron muchas otras cosas, pero creo que esta es la más relevante. El otro aviso es, los criterios de elegibilidad se deciden de aquí a noviembre. Entonces, aunque seamos elegibles y no somos prioritarios, se convierte en una elegibilidad de facto. Lo estamos peleando, pero no tenemos los votos para poder bloquear estas cosas. Entonces, eso es lo que me parece que es relevante para nosotros. Estos datos son muy relevantes para efectos de estas propuestas. Ahora, yo creo que aquí tenemos que partir, aparte de lo que el Fondo Mundial nos está hablando ahorita de estas nuevas priorizaciones, partamos de que el mismo Fondo Mundial solicitó la presentación de esta propuesta mesoamericana, dado al impacto y dado realmente a la innovación que ha estado haciendo en todo Centroamérica, y ahorita pues ya dice México puede entrar. El mismo Fondo Mundial lo dice, o sea, si queremos que se implementen en México. Aquí entran en juego, yo sé que aparte de todo esto que hablan, es esa capacidad, habilidades para escribir estas propuestas. Cuando entramos en estos dilemas de cómo le hablamos al Fondo Mundial, o sea, está bien, que usted me habla de que está bien que mi priorización, que mi ingreso, así, ok, pero en mi país yo tengo estados pobres. Entonces, ok, en las zonas fronteras que vamos a trabajar, zona norte, en la frontera norte, frontera sur, ok, ¿cómo está mi nivel de pobreza? ¿Cómo está la situación en esa ciudad? Para poder apostarle a unas propuestas regionales, porque entramos de una manera integral. O sea, es una propuesta regional, no de país. Y para efectos, sí, ya, para efectos de ronda 10 como país, pues sería interesante ver apostarle a poblaciones, trata, poblaciones que no estamos ahorita en una propuesta que tenemos de ronda 9 ahorita, a ver si podemos hacer algo más concretos, ya como obligaciones que tenemos como Estado también, de ver cómo colaboramos y hacemos esto funcionar en estas situaciones de trata, que es un tema fuerte, y es un tema que viene tocando fuerte en el sentido, pero queríamos meterle en una propuesta ahorita así regional, se puede perder mucho el trabajo específico para esto que conlleva, ¿verdad? Entonces, no sé, esto es un poco, pues pensando un poquito en la experiencia de escribirle propuestas al Fondo Mundial, cómo hablarle, cómo sentarse a hacer las negociaciones, que creo que ya pasaron por la primera negociación, como son muy fuertes, pero hay una situación también de decir, un momento, o sea, tenemos que entrar en una situación de hablar, y con Centroamérica pues también vamos a tener que sentarnos con este MCR a buscar nuestro espacio. Por eso yo creo que un momento indicado sería interesante pues ver la posibilidad, que voy a hablar más creo yo, pues que un pequeño comité así de representación del MCP